Buenas tardes, tengan todos bienvenidos y bienvenidas a, a este webinar que tenemos el día de hoy de el ABC en las pruebas de instalación y certificación de cableado estructurado de cobre. Antes de iniciar y dar un poquito los pormenores del webinar como tal y de la charla, nada más quiero confirmar si me están escuchando bien y si pueden ver bien la pantalla. Si me están escuchando, me lo pueden escribir por ahí en el chatcito del webinar. Se escucha y se ve bien. Bueno, muchísimas gracias. Como les decía, bienvenidos. De verdad que es un placer poder estar hoy acá con ustedes, sacar este ratito para conversar un poco. Yo, de la forma en que vamos a ir manejando la charla, si tienen alguna pregunta, igual me la escriben. Yo voy a estar revisando constantemente las consultas que realicen y si las podemos ir aclarando durante la presentación, todavía mucho mejor. A veces pasa que se nos puede quedar alguna consultita por ahí y demás, no pasa nada. Siempre el compromiso de poder brindarle la información de primera mano y aquí se trata de esto, aprendemos todos de todos. Mi nombre es David Mena, yo soy especialista de producto de la parte de telecomunicaciones para la empresa Elbatron y reiterarle la bienvenida y sin más preámbulos vamos a ir arrancando con la presentación como tal. Ok, el ABC en las pruebas de instalación y certificación del cableado estructurado de cobre. Y muy importante, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de lo que son pruebas de cobre en cableado estructurado. Y por acá abajo a la izquierda está mi contacto, David Mena Zúñiga, ese es mi correo y mi número de celular. Siéntanse en toda la confianza de agregarlo, de que si en algún momento tienen alguna consulta en específico con cualquier tema atinente a este u otro en que les pueda colaborar, para mí va a ser un enorme placer. De verdad que lo apreciamos muchísimo. Dentro de la agenda de hoy tenemos la evolución de equipos y herramientas para el cableado de cobre. Vamos a ver un poquito que es uno de los puntos más importantes y que queremos abordar más fuerte, lo que son pruebas de verificación, calificación y certificación. Son tres términos que si bien se parecen, son similares, tienen sus diferencias cuando hablamos de cableado estructurado. Vamos a abordarlos a ellos el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de estándares de cableado también, requerimientos de medición para garantizar transmisión del POE. Vamos a ver un poquito de POE para los que no estén familiarizados. Vamos a ver conceptos básicos y para los que ya dominan un poquito más el tema, también vamos a ver unos datos ahí importantes a nivel de información. Y finalmente, nuevas definiciones de enlaces MPTL que vienen a ser muy importantes para lo que es el IoT, ¿verdad? Y toda la parte de industria 4.0, por ejemplo, que se viene dando muy fuerte la parte de enlaces MPTL. Se me olvidó mencionarles, el webinar del día de hoy tiene una duración aproximada de entre 45 minutos a una hora. Hay muchísima información que abarcar. Y vamos a ir viendo punto por punto. Como les dije y les repito, si tienen alguna consulta, cualquier pregunta, no duden en hacerla en el momento y aquí la vamos a ir viendo. Entonces vamos a arrancar con un poquito de lo que son herramientas. Esta imagen me gusta mucho y es muy importante
porque nos muestra cómo han ido evolucionando las herramientas, en este caso las ponchadoras, por ejemplo. En un inicio, una ponchadora sencilla, ¿verdad? Esto era para el ponchado de cables en los jacks directamente. Tenía sus resortes, sus cuchillas y demás, pero poco a poco, conforme fue avanzando la industria del cableado, nos fuimos dando cuenta que necesitábamos un poquito más, que necesitábamos ir más allá. Ya a los siguientes modelos les implementaron ganchitos, que era para poder jalar o alar los cables directamente, por si hubo un mal ponchado, porque tal vez lo puse en uno que no era y me equivoqué de estándar como tal. Entonces se idearon estos ganchitos que vinieron a ser muy prácticos. Claro, ¿cuál fue una de las siguientes evoluciones? Cuando se está en un proyecto de 1000 enlaces, por poner un número alto, nos damos cuenta que ya la mano después de un ratito se va durmiendo, ¿verdad? Se va entumiendo, va generando un desgaste importante físico en las manos de las personas, y de ahí que se diseñaran mangos ergonómicos para poder proteger la integridad del técnico, del instalador en este caso. Esto es un poquito de evolución a nivel de herramientas, pero ¿qué otras herramientas tenemos cuando se llama de cableados, cuando hablamos de cableado estructurado, perdón? Tenemos los kits de herramientas. Esta también es muy interesante porque muestra esa misma evolución. En un inicio, pues usábamos solo punchadoras tal vez. Por ahí se vio la necesidad de que había que incluir peladoras de cable, como lo vemos acá. Estas son peladoras, que tal vez una tijera podía también ayudar en este mundo. Y ya nos fuimos un poquito más para el frente y se incluyen hoy en día en los kits de herramientas marcadores para el cable como tal, focos para esos lugares accesibles un poquito complicados. Y bueno, de esto hay infinidad de gustos y de herramientas que pueden ayudarnos en la instalación de cableado estructurado. Esto es un pequeño repaso de las herramientas que nos podemos encontrar en el mundo del cableado estructurado en cobre. ¿Qué otras herramientas tenemos? Bueno, tenemos las famosas crimpadoras, ¿verdad? Para poder cerrar cables con los conectores machos propiamente del cableado estructurado. De en adelante hay de todo un poquito, pinzas, cuchillas para pelar el cable incluso, bueno, las tijeras que ya las vimos, las peladoras. Estos son llaves especiales para armarios, las cuchillas de repuesto de las ponchadoras que terminan siendo el dispositivo que más se gasta, ¿verdad? Se va perdiendo el filo de esas cuchillas y pues los repuestos son indispensables para poder realizar de buena manera los trabajos. Y entramos un poquito en lo que les decía que queremos abordar hoy con más fuerza, con más intensidad, que son las pruebas de verificación, calificación y certificación, y entender un poquito las diferencias. Ahora, ¿qué entendemos por estas pruebas? Lo primero que hay que entender es qué es lo que voy a realizar. Cuando yo tengo un trabajo de cableado estructurado, y me contacta un cliente para yo poder hacer el trabajo como integrador, como empresa propia que pueda tener, lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué trabajo voy a realizar, qué tipo de enlaces de cobre voy a probar, por ejemplo, qué categorías de cable hay instaladas. Ojo, quedémonos con este dato de las categorías, que es muy importante para entender la diferencia entre verificación, calificación y certificación. ¿Qué métodos de enlaces voy a probar? Si voy a probar los enlaces de canal, que es el enlace completo, si va a ser más bien el enlace permanente, que es lo más habitual. Si estoy en una industria que ahora es muy sonado en la parte del MPTL y es esto lo que voy a probar, o si más bien me voy a enfocar en pruebas de aplicación y qué aplicación va a soportar ese cableado. Y ahora, una que es muy importante, quedó de último, pero no la menos importante, ¿qué reportes tengo que emitir? Y yo cambiaría un poquito la pregunta, incluso podría llegar a decir, ¿tengo que entregar algún reporte? O sea, mi cliente me está exigiendo que entregue algún reporte o me está pidiendo que haga un cableado estructurado rápido, que podríamos decir, o si tengo que emitir un reporte. Y aquí una nueva cuestionante. ¿Qué tipo de reporte tengo que entregar? Todos estos pequeños términos que estamos viendo en estos 5 puntos son abordados en lo que vamos a ver de estas pruebas de verificación, calificación y certificación. Y cada uno de ellos se adapta. Algunas
a un tipo de prueba o bien pueden adaptarse a todas las pruebas como tal. Y aquí un poquito de diferencias. ¿Qué es la verificación? Ok, en la verificación, lo primero que tengo que ver es si el enlace instalado cumple los requisitos básicos de continuidad. Si en una verificación no se implica ninguna medición de calidad de ancho de banda o de transmisión. E incluso yo agregaría un puntito más acá en las verificaciones y podría decir que yo perfectamente, hablando en cableado estructurado, podría hacer una verificación visual de los enlaces. ¿Por qué? Porque si tengo un enlace que me está fallando y resulta que ese enlace está cortado a medio camino y yo pude terminarlo visualmente, pues ya claramente descartamos un problema. Pero nos quedamos con esa idea. Una verificación es nada más probar requisitos básicos de continuidad en un enlace. Ahora, ¿qué diferencia con una calificación? La calificación hace que el enlace de cableado instalado, no hace, más bien, califica que el enlace de cableado instalado transmita los datos correctamente usando la tecnología correspondiente o la tecnología de red específica. No implica compatibilidad con otras tecnologías que la utilizada en este test. Cuando veamos punto por punto, esto va a quedar muy claro. Yo sé que tal vez ahorita es un poco más complejo ver así la prosa directo, pero si me quedo con algo de esto, es que en una calificación yo verifico no solo una verificación, como el punto primero, que es para ver continuidad, sino que también verifico y califico que el enlace tenga la capacidad para soportar una aplicación determinada. Y llegamos al punto tercero, que es la certificación. ¿Y qué es la diferencia de una certificación con una calificación y una verificación? El enlace de cableado instalado cumple con los criterios de rendimiento de la transmisión, según sean definidos por un estándar. Y subrayamos aquí estándar, porque es muy importante para entender la diferencia de una certificación con una calificación o verificación. El estándar de la industria aplicable, perdón. Los resultados de este test se comparan, se documentan y se informan de acuerdo a dicho estándar. La definición de este rendimiento y nivel, que es muy conocido en este lado del mundo como categoría, se define en los estándares de la industria. En este caso, por ejemplo, TIA 568B, que nos define, como les decía, para este lado del mundo, que son las categorías 5E, categoría 6, categoría 6A, categoría 8 de cableado estructurado. Un poco más europeo en algunos sectores aquí de América, lo que es el ISO propiamente, que va definido por clases, que va en C, D, E, F, FA. Más adelante vamos a ver una comparación también de las categorías que tenemos con TIA contra las clases que tenemos con ISO. Entonces, en términos generales, me gusta mucho este ejemplo de la escalera porque define lo que determina cada una de estas pruebas. Una verificación es lo más básico que se podría hacer. Una calificación incluye no solo la parte de verificación, sino que va un poquito más allá con una calificación del cable, de ver capacidades del cable propiamente, y una certificación que envuelve estas dos, va un poquito más allá y hace una comparación con estándares. Ahora, aquí vamos a ver unos datos que van directamente asociados con lo que conocemos como Industrial Ethernet, algo muy industrial, pero que si bien es cierto, es industrial, aplica mucho en términos generales de cableado. ¿Y qué es? El 50% de los problemas en industria Ethernet habitualmente, o por no decir la mayoría de las veces, son el cableado. ¿Qué problemas típicos me encuentro? Bueno, puedo encontrar problemas por distancia, que la distancia no aplica contra el estándar, o vamos a leerlas más bien acá, que creo que quedan un poquito más claras. Cables terminados en campo. ¿Qué problemas tengo? Tengo problemas de mapa de cableado incorrecto. Puedo tener problemas de destrenzado, que esto se da a la hora de instalar el cable. Problemas de integridad del blindaje. También vamos a ver un poquito del blindaje y la importancia de abordarlo valga la redundancia, con la importancia que amerita. Los daños de los cables durante los procesos de instalación.
Esto incluso va de la mano con los destrenzados, que a veces pasan, jalan un cable muy duro y le generan un destrenzado propiamente del cable, y malas conexiones o conexiones sueltas. Esto para cables terminados en campo. Ahora, con cables predeterminados, ¿qué tenemos? Daños durante la instalación, igualmente se repite, dañados después de la instalación y también malas conexiones o conexiones sueltas. Dichas malas conexiones o conexiones sueltas, ¿qué me generan o qué problemas voy a terminar teniendo en el futuro? Problemas por vibración, humedad, oxidación, y pueden ser más susceptibles a los ruidos electromagnéticos o EMI, como se les conoce en este mundo. Ahora, ¿qué destacamos de esto? Instalar un nuevo cable en un proceso puede tomar horas. Realizar o encontrar un cable que funcione. Primer punto, ver si los conectores son los apropiados, si tengo el tipo de cable que está teniendo el problema en ese momento, si tengo la cantidad de cable requerida para poder levantar un problema de este tipo. Hacer todo lo que me implica una instalación, tenderlo en el piso, colgarlo entre máquinas. El 50% de estos errores estaba bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de veces que se encontró un problema en un cable, lo que hicieron fue cambiar el cable y tal vez el cable no era el problema. Entonces, ¿en qué desenlaza esto? En tiempo perdido, y todos sabemos que el tiempo es oro en estos casos y a nivel industrial todavía mucho mayor, ¿verdad? No es lo mismo que se me fue el internet de mi casa y tal vez me quedé sin ver Netflix o me quedé sin ver alguna serie en específico, a decir que tengo un problema de red en una industria que se pierden millones de dólares porque tenga un proceso industrial detenido en ese momento, ¿verdad? Y vamos a arrancar con lo que son las pruebas de verificación en cableado de cobre. Entonces, ¿qué es lo que veo yo en las aplicaciones de la verificación? ¿Qué aplico yo en las verificaciones como tal? Aquí nos podemos asegurar si vamos bien o vamos mal. Son pruebas muy rápidas de que el cable esté conectado, como lo mencionamos al inicio, es determinar que el cable tiene la correcta continuidad, y son pruebas del día a día. Son pruebas del día a día en empresas, en industria, que pueden generar problemas. Se me ocurre tal vez una impresora que no está teniendo comunicación en una red, entonces se le va y se le chequea que el cableado esté bien. Es lo primero que se debe chequear. Y por acá tenemos un ejemplo muy habitual, que tal vez tengo todos los enlaces de un punto A a un punto B bien, todos los pares, perdón, y me encuentro con un par abierto que se está cayendo a 48 metros de un lado y a 17 metros del otro extremo. Entonces, evidentemente que hay un problema, por lo cual se perdió esa comunicación. Esto es básicamente lo que engloba una verificación: poder determinar la continuidad de un enlace. Y por eso les decía que incluso aquí yo puedo incluir la parte visual. Cuando yo veo un cable reventado, evidentemente ya puedo determinar que hay un problema en ese cable. ¿Qué medimos en una prueba de verificación? En este caso, y haciendo la salvedad que es cobre específicamente. Bueno, verificamos que todos los hilos tengan continuidad, verificamos que esa longitud sea correcta, detectamos a ver si hay servicios. Puede ser que esté conectado un cable a un servicio telefónico de los viejitos, que eran analógicos, por ejemplo. Y en esta fase no, y aquí lo subrayamos, no respondemos a ¿habrá pérdida en este cable? ¿Existirá ruido que afecte el rendimiento del cable? Esas cosas no se incluyen en una verificación. La verificación se enfoca más en determinar continuidad, determinar longitudes, por ejemplo, de un cable, y detectar esta parte de servicios. ¿Qué equipos puedo tener yo o qué equipos puedo utilizar para determinar las verificaciones? Bueno, este que tenemos aquí a la derecha es un equipo básico para las personas que se dedican al cableado estructurado, y para las personas de mantenimiento que atienden estas redes también debería estar como parte de su stock de herramientas. Y es la famosa, bueno, conocida aquí en Costa Rica como chicharra. Estas son sondas de inspección. Entiendo que en Nicaragua y en Panamá les llaman pollitos por los sonidos que emiten. Lo que hace este equipo es generar un tono, genera un tono por este emisor de tonos, valga la redundancia, y este equipo se conecta al cableado, y con yo puedo rastrear ese tono,
seguir ese cable e incluso puedo determinar mapas de cableado en ese cable por medio de las lucecitas. Y aquí tal vez en características voy a dejarlo de lado, me voy a enfocar más en las funciones que de lo que realiza. Identifica y localiza un cable dentro de un grupo. O sea, si yo tengo un paquete de cables, no sé, 100, 200 cables, yo puedo localizar con la sonda de inspección uno de esos cables, el que esté midiendo específicamente, determinan mapas de cableado de una forma un poquito más empírica, llamémosle por medio de luces LED, pero ya con esto yo puedo determinar si hay un cable abierto. Puedo hacer identificaciones de servicios, a ver si hay un servicio telefónico específicamente por ahí. Se generan los tonos, como ya les expliqué, y las pruebas de continuidad, ver que ese cable tenga continuidad hasta el otro extremo. Ahora, ¿qué otros equipos hay de verificación? Están los microscáner, por ejemplo, estos son muy comunes. Bueno, este es de Flug Networks, dejando de lado la marca, hay muchos más en el mercado. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, verifican el cableado, solucionan problemas de cableado específicamente, detectan servicios al igual que la sonda de inspección, generan tonos y bueno, esto del display avanzado, yo le hago aquí un asterisco, ¿verdad? Ya se nos quedó un poquito fuera de cómo va el avance tecnológico, ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, vean que entrega más información. Ya aquí puedo ver yo de una forma gráfica los pares, si tienen esos pares una continuidad, si tienen un problema, aquí donde vemos que dice split y tiene un triangulito con un signo de admiración, eso significa que hay un problema en ese cableado de par dividido o que se confundieron los pares y los pusieron al revés, por decirlo de alguna manera. Nos da las distancias. Él mismo tiene para funcionar con la sonda de inspección, o sea, el microescáner funciona también como generador de tonos. En fin, da una determinación importante de lo que verificación de cableado respecta. Ahora, la evolución del microescáner fue un microescáner PoE. Él va un poquito más allá, hace todo lo mismo que el microescáner y aquí voy a enfocarme un poquito más en esta parte, verificación de switches PoE. Este microescáner hace una detección del PoE, específicamente de qué clase de PoE está suministrando el switch a ese equipo terminal. Y con esto vamos a hablar un poquito de PoE. ¿Qué es el PoE? Bueno, PoE o Power over Ethernet es una tecnología que permite a las señales eléctricas viajar a través de los pares de cableado para alimentar dispositivos electrónicos. Bueno, los que somos un poquito más viejitos recordaremos en algún momento en las oficinas teníamos el teléfono y el teléfono tenía su cable de conexión de red y adicional a esto tenía el cable para conectarlo a la corriente eléctrica. A una persona se le ocurrió que podían cambiar esto y tal vez transmitir una potencia eléctrica a través del mismo cable de red. Y eso es PoE. El PoE es transmitir una potencia a través del enlace directamente UTP en este caso del cableado hacia el otro extremo y que ese dispositivo se pueda conectar eléctricamente. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando ese PoE? Bueno, se arrancó desde los, bueno, un poco menos de watts, pero estos son ejemplos de cómo ha ido evolucionando. Bueno, a 15.4 watts, ¿qué funciona? Por ejemplo, los controles de acceso biométricos, algunos access point, algunos routers incluso, por ejemplo. Y me voy al extremo opuesto, que ya tenemos dispositivos a más de 100 watts. Estamos hablando de televisores, computadoras de escritorio, sistemas de videoconferencia y los famosos High Power Wireless. Aquí yo puedo poner las nuevas tecnologías de Wi-Fi 6, incluso que ya se escucha Wi-Fi 7, por ejemplo. En fin, ya oímos incluso hablar de que se va a establecer iluminación a través de PoE. Entonces, estas potencias van a terminar aumentando. Este es un cuadro, ya tiene sus años. En unos años no dudo que no van a ser 100 watts, van a ser mucho más potencia, porque así va esta evolución de estos equipos. Y aquí está el tema de los estándares PoE, cómo fueron evolucionando un poquitito más. Si yo quisiera dividirlos
el POE de alguna manera, lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer por tipo o lo puedo hacer por clase. ¿Qué es lo que pasa? Que los tipos no definen elementos que sí definen las clases. ¿A qué me refiero con esto? Si lo vemos en este cuadro, yo tengo clases desde la 0 hasta la 8, pero vean que en tipos tengo tipos de 1 hasta el 4. Y por ejemplo, clase 0, 1, 2 y 3 se repiten como tipo 1. Entonces, personalmente me gusta más verlo como clase porque es una y es única y está definido. Y estos son las 8 clases que tenemos hoy por hoy definidas. Clase 0, le hacemos aquí un pequeño asterisco, porque clase 0 fue la primera que nació. Ustedes se preguntarán cómo si clase 0 fue la primera, dice que hasta 12.95 watts el dispositivo alimentado o 15.4 watts el equipo que alimenta, en este caso el switch, por ejemplo. La clase 0 va muy en función a que en un inicio con el POE, el dispositivo alimentado, él recibe una etiqueta de cuánto consumo necesita. En un inicio del POE, esa etiqueta no siempre estaba clara para el switch. Entonces, él lo detectaba como un clase 0, que no es más que los watts podían ir desde los 3.84 hasta los 12.95. Y el switch se aperturaba a entregar esa cantidad de potencia al no detectar o no leer esa parte de ese etiquetado que ya les mencionaba. De ahí en adelante vemos que ya cada una de sus clases con sus watts o su potencia respectiva. Y aquí un poquito de la IEEE, cómo han ido evolucionando esos estándares directamente y han ido impactando. Los equipos verificadores habitualmente te entregan si un dispositivo está conectado, qué clase de POE tiene en el otro extremo. Ven que aquí en este caso dice que es POE clase 4. Si yo me vengo aquí al POE clase 4, dice que 25.5 watts y es exactamente la medición que tengo por acá. Ahora, ¿qué pasó con el POE? El POE empezó muy sencillo porque se alimentaban cosas básicas, como ya lo vimos en el otro diagramita. Esto fue creciendo y ha ido creciendo de una forma exponencial bárbara. Ahora es un poco más complejo. Hay nuevos estándares, requiere mayor potencia, ahora se usan más pares y hoy por hoy yo podría tener problemas como el que representa este diagrama que tenemos acá. Tenemos un teléfono conectado a un enlace hasta un switch y el teléfono está preguntando, mira, necesito 12 watts para trabajar, pero tal vez ese switch solo tiene la capacidad para entregar 4 watts. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo puedo solventar esto? ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí entra el tema de las pruebas de calificación de un cableado de cobre. Entonces, en una verificación ya me empiezo a encontrar problemas que no puedo solucionar con una simple verificación. Entonces, vamos a ver si lo que es calificación me ayuda a poder solventar este tipo de problemas que me puedo encontrar. ¿Qué medimos en una calificación? Aquí sí contestamos a la pregunta, ¿soportará este enlace de cableado los requerimientos de ancho de banda a mis equipos? Una prueba de calificación determina si el enlace de cableado, basándose en su longitud, mapa de cableado y desempeño, puede soportar 10, 100, voz sobre IP o incluso gigabit Ethernet, y vamos un poquito más allá. Podemos hablar de 2.5, 5 y hasta 10 gigas. Al mismo tiempo, la calificación de un enlace agrega poderosas capacidades de diagnóstico y de identificación de problemas si el enlace no soporta los requerimientos de transferencia de señales. La calificación dirá de manera detallada la causa y ubicación de la falla. Entonces, ya para irnos metiendo un poquito al preámbulo de lo que es la certificación, vamos a ver qué es la diferencia entre velocidad versus categoría. Dice lo siguiente, los estándares de la TIA 568, ISO 11801, el homólogo, definen en general el desempeño de los enlaces de cableado como categorías o clases, que ya los conocemos, categoría 5E, 6, 6A, incluso categoría 8. Y los estándares de la IEEE definen en general el desempeño de los dispositivos conectados a la red con su velocidad de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un estándar que define categorías y define
este estándar, cómo debe trabajar ese cable, más los estándares de la IEEE, se enfocan un poquito más en el desempeño que pueda tener el dispositivo. Y veámoslo de esta forma. Esto es una gráfica que nos gusta mucho mostrar y vean lo que dice. Todos los cables certificados categoría 6A o clase EA soportan una velocidad de conexión de 10 gigas. Eso está escrito en piedra. Cualquier fabricante que haga un cable categoría 6A tiene que garantizar que puede transmitir una velocidad de hasta 10 gigas. Pero no necesariamente todos los cables que soportan 10 gigas son categoría 6A. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez en una distancia muy corta y porque el cable es muy bueno y el que lo instaló se esmeró instalándolo de una forma correcta, perfectamente un cable categoría 6 podría aguantarme esos mismos 10 gigas. Y aquí entra este equipo, por ejemplo, que es un equipo que realiza pruebas de cableado, da información y diagnóstico del switch conectado, da información y diagnóstico del PoE, por ejemplo, hace incluso pruebas de red, se va un poquito la capa de red, pero ¿qué es lo que quiero que vean de esto? Esto es un velocímetro de ancho de banda, por ejemplo, y este equipo le hace pruebas a un cable. El equipo no te dice si el cable es categoría 6A o si el cable es categoría 8 o si el cable es categoría 6. El equipo más bien se enfoca en ver las capacidades, lo que vimos aquí, desempeño de dispositivos, y te dice si ese cable como tal va a soportar esa velocidad o esa aplicación que yo le estoy diciendo que debe entregar. Este equipo se llama equipo Link IQ. Es un equipo muy completo. En algún momento podemos dar un webinar acerca de él porque tiene mucho para explotar. Pero me gusta poner este ejemplo aquí porque es precisamente el más visual para entender un poco la parte de que no necesariamente porque un cable no sea categoría 6A no va a soportar X aplicación. Y bueno, aquí lo podemos ver. Y esto es muy importante. Solo porque el Link IQ diga que un enlace de cableado soportará una velocidad de conexión de 10 gigas, no significa que el enlace sea certificado como categoría 6A. Y aquí se hace la salvedad. Vean que el mismo velocímetro que les enseñé ahí atrás de ancho de banda dice que no es igual a un certificado. Esto es un certificado, valga la redundancia, un certificador, es un documento de un certificador y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esto se basa más en pruebas de capacidad, pruebas de aplicación y son ya pruebas contra un estándar. Y esto nos lleva a la siguiente y última parte de este módulo, que son las pruebas de certificación en cableado cobre. Entonces, ¿qué se hace o qué engloba una certificación? Bueno, niveles de comprobación de campo. Certificación. El enlace de cableado instalado cumple los criterios de rendimiento de transmisión según se define en los estándares de la industria aplicable. Los resultados del test se comparan, se documentan e informan de acuerdo con un estándar. Quiero que hagamos un paréntesis aquí. Esto es lo importante de un certificador. Un certificador tiene dentro de su sistema los estándares y tiene los parámetros que definió el fabricante, si es un cable específico, o los estándares que definieron el ANSI en este caso para ese cable. El certificador le hace pruebas a un cable y las pruebas que realiza las compara contra ese estándar. Si las pruebas están dentro del parámetro, el certificador dice cumple con tal estándar y eso es un certificado. La definición de rendimiento y el nivel de categoría de rendimiento se definen en los estándares de la industria. Entonces ya lo hemos visto, el TIA 568, toda la parte de categorías, o el ISO IEC 11801, y el ISO IEC 61935, que definen las clases que van desde la C hasta la FA. Ahora, ¿por qué certificar? Porque ustedes se podrán preguntar, bueno, muy bien, sí, y ya entendimos que es una verificación, ya entendimos que es una calificación, pero ¿por qué certificar? ¿Por qué simplemente no hago pruebas de calificación? Si al final me dicen que el equipo va a funcionar correctamente, mejor me dedico a hacer pruebas de calificación y no certificar. Y aquí es donde entra la diferencia del certificador. ¿O por qué certificar? Primero es para asegurar que el cableado instalado cumple con los requerimientos por los que el usuario está pagando. ¿Qué quiere decir esto? Que el certificador engloba la parte de calificación
y la parte de verificación, hace las dos. La experiencia dice que las redes certificadas tienden a tener menos errores en las transmisiones de datos, lo cual se convierte en una red confiable y rentable para el usuario final. Entonces nos da una garantía. Nos dice que o tenemos una confiabilidad de que la red va a estar bien. Hay que tener mucho cuidado con quien ofrece una instalación más económica por no certificar. El ahorro no está ahí. El ahorro real para un cliente es contar con una red confiable, lo vimos en el punto anterior, para el presente y el futuro. Esto está muy bien, está muy completo y muy bien. Ahora, hay un motivo mayor y de mayor peso de por qué se certifica una red, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se certifica porque se garantiza la inversión. ¿Cómo la garantizo? Y aquí es el meollo del asunto, lo que se termina siempre confundiendo un poquito. Una certificación es una garantía que emite el fabricante de cableado estructurado al usuario final. Pongan cualquier fabricante de cableado estructurado y si un hospital, por ejemplo, construyó toda su red con cable de ese fabricante y presenta los documentos de certificación de ese proyecto, el fabricante está en la obligación, y si está evidentemente bien instalado y todos los documentos están correctos, de entregar una garantía al usuario final de que esa red va a funcionar por los próximos 20, 25 años. Aquí muy importante, las pruebas o escaneos siempre se entregan en formato nativo. Por ejemplo, los equipos de Flug Networks en formato nativo es .flw. ¿Esto por qué? Perdón. Porque hoy en día cualquier persona manipula un PDF. Entonces, ningún fabricante te va a aceptar certificaciones con documentos en PDF. Ellos siempre solicitan que sean formato nativo. ¿Por qué otro punto es importante tener una certificación? Vayámonos a esto haciendo un paréntesis. Requerimientos mínimos de una memoria técnica. Supongamos que estamos en un proyecto y en ese proyecto yo tengo que entregar una memoria técnica de todo lo que instalé, incluido el cableado estructurado. Entonces tengo una serie de requerimientos que me piden, como temas generales del proyecto, mapas de trayectorias, rutas y espacios, tablas de correlación de nodos, administración y etiquetado del cableado. Dejo para el final, puesta a tierra, fotografías de la instalación, documentar movimientos o cambios que se hayan hecho durante el proyecto. Y esa memoria tiene que ir en formato digital y nos devolvemos aquí. Pruebas en formato nativo de si el enlace está 100% pasando, y esto se recomienda en formato digital. O sea, en una memoria técnica te van a pedir una certificación en un proyecto grande o incluso en proyectos pequeños, porque cada día las personas van entendiendo más y mejor que se debe certificar las redes. ¿Por qué? Porque me garantizo una inversión. Ahora, ¿qué debo buscar? Okay, entonces ustedes me dicen, ok, David, tenés toda la razón, ya entiendo por qué debemos certificar, pero ¿qué tengo que buscar yo en un certificador? Porque certificadores hay muchos. Entonces, características generales de los certificadores de cableado. ¿Qué es lo que hacen habitualmente? Bueno, tengo que revisar el ancho del banda al que el equipo puede realizar las pruebas. Eso es sumamente importante. El nivel de precisión de los equipos, si cumple con los estándares de prueba, si el equipo tiene periodo de calibración. Ojo, esto no es, ya vamos a ver lo de la calibración también, esto no es cuestionable. ¿Y cada cuánto son esos periodos? Bueno, los resultados no pueden ser manipulados, tienen que ir en un formato nativo. Tengo que poder realizar pruebas de todo tipo, de enlace de canal, enlace permanente, MPTL, pruebas de POE. Tengo que tener herramientas de troubleshooting. ¿Qué es esto? Herramientas de troubleshooting, lo que me abarca la verificación y la, ¿cómo se llama? Verificación y, ay, se me escapó el nombre. Ya ahorita me recuerdo. Y la aprobación de los fabricantes de infraestructura física. Ok, vamos a hablar un poquito. Ya entendimos cómo funciona un certificador o por qué es importante certificar una red. Ahora, visión general de los estándares de cableado. Hay muchos estándares. De aquí queremos hacer hincapié a que el estándar ANSI TIA 568 están basados en la experiencia de la industria de telecomunicaciones. Sin embargo, dentro de los premise standards que están dentro de la Common Standard de la ANSI,
nacen nuevos estándares enfocados directamente a puntos específicos. Por ejemplo, la TIA 942, que es específicamente para data centers, y la TIA 1005, que es para ambientes industriales. O sea, están dentro del estándar, sin embargo, como son un poco distintos, les crearon sus propios estándares con algunas reglas un poquito diferentes. Bueno, esto ya lo vimos a mayor detalle anteriormente, que es cómo han ido evolucionando las categorías de cableado. Su homólogo con la clase, por ejemplo, el 6 es homólogo, categoría 6 es homólogo con clase E, máximo de ancho de banda 250 MHz, máxima velocidad de transmisión 1 giga y el tipo de conector que usan. Aquí destacamos que vean que lo que es categoría 6, 6A, que es hasta la clase EA, bueno, aguantan hasta 10 gigas y que el tipo de cableados puede ser un shielded o shielded, que no es más que si lleva el blindaje o si no lleva el blindaje y el tipo de conector que utiliza. Esto es un poco más europeo, más va enfocado a las clases. Y finalmente la categoría 8, que vean, si lo vemos, van solo chileados, solo con blindaje. Tiene unas velocidades de ancho de transmisión de datos bastante grandes, sin embargo, esto no pegó mucho en el mundo, podríamos sacar todo otro webinar para hablar del mismo, pero es importante entender esa homologación con las clases y las capacidades que tiene cada una de ellas. Y les enseño esto porque esto va de la mano con la ANSI TIA 568, por ejemplo, y aquí vamos a ver lo que estamos viendo de la TIA 1005A, que es para industria. Industrial Ethernet o redes industriales. Entonces, es similar al Ethernet tradicional porque puede utilizar cableado de 4 pares. Es un poco distinto al Ethernet tradicional porque también hay cables de 2 pares y porque utilizan conectores especiales. Y pueden utilizar protocolos especiales como Profinet, Ethernet IP o Modbus TCP. ¿Por qué vemos esto? ¿Y qué rescato yo de esta diapositiva? Bueno, son conectores especiales diseñados para la industria. Si ustedes los ven, tienen como roscas. Estos específicamente hechos para las vibraciones, por ejemplo. En estaciones de tren también a veces que están estos enlaces que vibran mucho, se colocan este tipo de conector especial para que el movimiento no los termine zafando. Es uno de los muchos ejemplos que podríamos ver ahí con ambientes industriales. Sin embargo, lo que más destacamos, bueno, antes de esto, diferencias claves entre los estándares TIA 1005A y TIA 568. Aquí quiero que observemos y nos enfoquemos un poquito más en las clasificaciones MISE, que son clasificaciones ambientales. ¿Por qué se llaman MISE? Porque establecen un ambiente de acuerdo a los siguientes aspectos. Por mecánica, vibración o golpes, por ingreso de agua o polvo, por climático químico, que va de la mano con temperatura y humedad, y electromagnético, que son emisiones electromagnéticas o de radiofrecuencia. Y vean cómo con esta gráfica nos dicen, bueno, de un ambiente de escritorio, de un ambiente de alfombra que llamamos, voy hacia el ambiente industrial y él lo que hace es clasificar dependiendo de esos sitios. Y aquí tenemos un ejemplo de un mapita de una industria, por ejemplo, de cómo califica cada una de las áreas y de los sectores mediante esta clasificación MISE. Yo entendiendo cómo está clasificado cada uno de estos sectores, aplico el estándar TIA 1005A para saber qué voy a necesitar por ahí. Y ahora sí, lo que les decía. ¿Qué límites de prueba debo colocar en las especificaciones de desempeño? Bueno, ¿qué soportará el cableado? Lo que acabamos de ver de los componentes que estoy utilizando. Se va a ocupar conectores especiales, por ejemplo. ¿Cuál es la clasificación MISE de medio ambiente? ¿Es 1, 2 o 3? Y definir los límites de prueba. Y tal vez estos límites de prueba los vemos un poquito mejor acá. Esto es un pantallazo de un certificador Fluke que dentro de sus pruebas yo puedo elegir que voy a hacerle pruebas con la TIA 1005 a un cable categoría 6,
channel E3 y que voy a hacerle pruebas de PoE, por ejemplo, en este caso. Esto lo sacamos acá para que vean que los certificadores también permiten realizar este tipo de pruebas de ambientes industriales, simplemente seleccionando el límite de prueba correspondiente. Y aquí una prueba de configuración, por ejemplo, de un ambiente industrial con el estándar TIA 1005. Por ejemplo, coloco los certificadores y por acá tengo un switch y por acá tengo un variador de frecuencia que están conectados a través de conectores M12, que son conectores especiales. De camino tiene otro conector M12, porque esto lo permite, este estándar, tener varios conectores de camino. Si mal no recuerdo, permite hasta 6. Y yo puedo realizar las pruebas en estos enlaces de ambiente industrial. ¿Y cómo veo yo los resultados en un proceso de certificación? Lo veo acá. En el test limit, yo puedo observar cuál fue el límite de prueba que se realizó. Y en los adaptadores del equipo, yo puedo ver qué adaptador se utilizó y que esté de acuerdo a este límite de prueba. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que dice M12X. Estos fue que se hicieron como lo mostramos acá en este ejemplito. Comparado contra una prueba normal de un cable categoría 6, por ejemplo, vean que aquí me dice que el límite de prueba es un cable categoría 6, simplemente, y me dice que los adaptadores son PLA, esto es Permanent Link Adapter, son adaptadores de enlace permanente. Entonces son diferencias que se buscan y se remarcan cuando se hace una certificación. Ahora, detalle importantísimo, calibración de los equipos. Es el proceso de comparar valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente a un patrón de referencia. Según la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, la calibración es una operación que bajo condiciones específicas establece en una primera etapa una relación entre los valores e incertidumbres. ¿Qué es esto? Que cuando un equipo se calibra, se hace contra patrones que tienen una serie de parámetros ya definidos por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas para determinar que ese equipo específico está dentro de los valores rango de incertidumbre para poder presentar una medición. Por eso es que los equipos certificadores se calibran una vez al año. Por acá hay un video, después se los puedo compartir con todo gusto. Bueno, veamos esto primero. Variables según el fabricante. Hay fabricantes que dicen que cada 2 años. Recomendación, por decirlo de algún modo internacional, se recomienda que sean por un periodo de 1 año, no más de 1 año. No se recomienda por número de pruebas. No sé, que te dicen, mira, este equipo te puede hacer 10,000 pruebas. A las 10,000 pruebas lo traes a calibrar. Porque puede ser que yo dure 10 años haciendo esas 10,000 pruebas, por poner un ejemplo. Entonces, no es recomendable porque el equipo va perdiendo esos parámetros y es necesaria para mantener los niveles de precisión de los equipos. Ahora sí, aquí hay un video que les decía que con mucho gusto después se los puedo compartir. Por razones de tiempo, creo que no nos da para verlo, dura como 5 minutos. Esto es un poco a nivel de precisión de los equipos. No quiero entrar mucho en eso. Este es el video que muestra un poquito los patrones de calibración de los equipos. Como les dije, es un poco extenso. Después, con mucho gusto, tal vez se los pueda compartir. Les pueda compartir el link para que lo observen con mayor detalle. ¿Y cómo se relaciona el PoE con una prueba de certificación en cobre? Estos son parámetros que se miden a nivel de una certificación. De hecho, hago un anuncio. Queremos hacer un webinar más adelante hablando específicamente de los parámetros que establece un certificador como tal, entendiéndolos un poquito mejor. Eso ya lo estamos definiendo un poquitito acá internamente para poder hacerlo. Pero acá nos vamos a enfocar en lo siguiente: DC Loop Resistance. ¿Qué es esto? No es más que el equipo hace mediciones y prueba la resistencia que hay en los pares para determinar si esos pares tienen la capacidad de llevar PoE o PoE Plus, por ejemplo. Entonces, es parte de lo que un certificador debe hacer. ¿Por qué? Porque hoy en día nos encontramos con cables de todo. Ya vamos a verlo más adelante.
en las últimas diapositivas agregué una con respecto a esto, que no están diseñados para soportar PoE. Entonces, claro, hago una instalación y me llaman a la semana a decirme, "Ey, es que la cámara ya no está trabajando", una cámara que tal vez funcionaba con PoE. Y precisamente puede ir de la mano con que el cable no está en la capacidad para llevar ese PoE. El equipo certificador tiene la capacidad de decirte si ese cable tiene la resistencia suficiente para poder aguantar esa carga. Acá un poquito de cómo hace la prueba. Bueno, en este caso vean que tiene una X, o sea, la prueba falló. Y es porque los valores no están dentro del omniaje permitido. Vean que dice que el límite es de 21 y todos dieron para arriba de 25, 25, 26, 25, 25. O sea, ese cable no es el más adecuado, el que le hicieron esta prueba en específico para poder llevar PoE. Esto simplemente mostrarles un poquito también de que los equipos tienen para seleccionarle en la categoría. Ven que hay muchos que dicen categoría 6A, Permanent Link, pero hay uno que en específico dice que también me haga pruebas para PoE. Esto lo único que va a variar es que el certificador va a durar un poquito más haciendo la medición, pero te garantizas o sí, te garantizas que no vas a tener un problema con ese cable. Y aquí, igual que como se los mostré en el anterior, en el límite de prueba siempre se indica si la prueba incluyó la parte del PoE o no la incluyó. En este caso, si la incluye. Diferentes modelos de enlace. Y aquí es donde los certificadores entran en un papel importante. Hay muchos, los más utilizados podríamos resumirlo en 3. El enlace permanente, que es el más utilizado, tiende a ser de un panel de parcheo a otro, típicamente utilizado por integradores y con un máximo de 90 metros. El enlace de canal no es utilizado por integradores, es más usado para troubleshooting, para determinar problemas. El límite de pruebas más amplio y más fácil de pasar que uno de enlace permanente. La prueba solo es válida si los patchcore de prueba son los mismos de uso. ¿Esto por qué? Porque el enlace de canal me abarca desde el patchcore, el enlace permanente, hasta el otro patchcore. Y esto con el tiempo siempre lo cambian. Entonces, por eso es que no es típicamente usada por integradores, porque esto sí se puede variar mucho. El de permanente no, porque ya queda instalado. Y la distancia máxima permitida es de 100 metros. Y ahora lo que veíamos en agenda, el modelo enlace MPTL, el extremo lejano es típicamente terminado en un conector RJ45 MPTL. Ya vamos a ver qué significa MPTL. ¿Es una prueba de enlace permanente de canal? No, está definida en ANSI TIA o ISO IEC, está definida en la TIA 568D.2 y se puede visualizar como Modular Plug Terminal Link MPTL y se requiere un adaptador especial para poder realizar la prueba. Estos son simplemente que no se termina el enlace en otra placa, sino que termina en un conector para conectar directamente los equipos. Es muy utilizado a nivel industrial. Acá algunos ejemplos de conectores. Está aprobado por la TIA 568D.2 y se requiere un adaptador de patchcore. Ya no son los adaptadores de enlace permanente que se usan habitualmente. Sí utilizo uno en un extremo, pero en el otro extremo, como termino en una punta RJ45, necesito tener un adaptador de patchcore, que son como estos, para poder insertar la punta y así realizar la medición. Es 100% certificable, ya que es una prueba aceptada por los estándares. Esto lo voy a pasar un poquitito rápido, es igual, en mostrar que los certificadores tienen los límites de prueba para poder realizarlo. Ya vamos llegando al final, nos está ganando un poquito el tiempo. Pruebas de resistencia en cables de bajo costo. ¿Por qué metemos esto por acá? Es lo que les decía hace un rato de las pruebas de PoE. Se está encontrando mucho en el mercado cable de aluminio recubierto de cobre. Claramente el aluminio tiene menor capacidad, es menos conductivo, es más barato, entonces el cable termina siendo más barato, pero en capacidad termina afectándome los enlaces. Y vean qué importante lo que dice ese primer párrafo. El estándar TIA 568 requiere conductores de cobre. El ANSI
ICEA S90661 del 2006, referenciado por TIA 568, específicamente requiere Solid conductor shall consist of commercially poor anneal bar copper. En 2 platos, que para que el TIA 568, o sea, el estándar, requiere específicamente que los cables tengan una barra sólida de cobre. O sea, no, aquí no se permiten estas aleaciones raras que se hacen de aluminio cobre. ¿Esto en qué termina fallando? Termina presentándome problemas en PoE, termina presentándome problemas en transmisión de datos. Al ser menos conductivo puede ser más, incluso tener más afectación por emisiones electromagnéticas. Entonces terminan siendo un problema y a veces por ahorrarnos unos cuantos dólares, termino entrando en problemas un poquito más serios. Y una forma de identificarlos es normalmente cuando un cable es verificado, siempre te va a decir ETL Verify, TIA, EIA y el nombre y número de esa certificación. En este caso es 568-C2. Vean, por ejemplo, este cable de arriba que no dice nada, nada más dice que es un cable UTP categoría 5E, 4 pares, 24 AWG. Y vean lo que dice aquí, importantísimo, CCA, esto es cobre recubierto de aluminio. Aluminio recubierto de cobre, perdón. Cableado blindado. De aquí lo que más destacamos, bueno, aquí las diferencias entre lo que es un UTP, FTP, STP, esto básicamente va en función del blindaje que pueda llevar el cable. Y lo que queremos hacer hincapié con la parte del blindaje es que siempre nos tenemos que asegurar que el blindaje vaya completo. Nunca poner un jack blindado con un cable que no es blindado. ¿Por qué? Y para hacer un poquito más fácil la definición, cuando yo hago esas mezclas, lo que termino haciendo es una antena que va a jalar electromagnetismo a esos enlaces y termino teniendo problemas por emisiones electromagnéticas. Un equipo de certificación puede determinar si el blindaje se mantiene en toda la trayectoria. Entonces, en los certificadores habitualmente nos vamos a encontrar una línea que dice S, que es de Shield, y lo que hace es medir que el blindaje esté en toda la ruta. Si yo puse solo conectores blindados, entonces me van a aparecer aquí que solo en los extremos. Si el cable era el único que estaba blindado y los conectores no, entonces va a aparecer también un problema por acá. Ok, un poquito de Flug Networks, que es la marca que representamos. Bueno, tiene 62 años de experiencia en pruebas de cables, más de 1051 artículos de conocimiento publicados, más de 10,000 técnicos certificados. Representan más de 30 cuerpos de estándares. Esto es homologación con algunos fabricantes. La cantidad de resultados que hay en la plataforma virtual. En fin, esto nos gusta reflejarlo porque definitivamente son líderes a nivel mundial en temas de certificación de cableado y con la confianza de todas las pruebas que se le hacen a los equipos a nivel ambiental, a nivel de vibraciones y caídas y con los laboratorios de pruebas que maneja Fluke directamente. Ya para ir finalizando con el tema de conclusiones, bueno, Fluke Networks puede ser un habilitador de nuevos negocios con toda la gama de productos que tiene. Smart Buildings, IoT o Smart Cities están impulsando la transformación digital, crecimiento día a día en dispositivos PoE instalados. Es necesario realizar mediciones de DC Loop Resistance y Resistance Unbalance. Estos son para las pruebas de PoE, utilizando los límites de la ANSI. Con esto nos garantizamos que si nos encontramos un cablecillo por ahí de aluminio, ya sabemos que no es el camino, aunque nos estemos ahorrando un poco de dólares. El Ethernet industrial representará una gran oportunidad de crecimiento. Y todas las redes y aplicaciones deberán ser siempre 100% probadas y certificadas para garantizar su desempeño. Un poquito de las soluciones de Fluke Networks. Estos son equipos de certificación. En cover, estos son en fibra. Bueno, aquí los tenemos todos con módulos de fibra. Más sin embargo, recordemos que los equipos de Fluke Networks son modulares. Entonces, la plataforma me sirve tanto para certificar cobre con un módulo de cobre a cómo certificar fibra con un módulo de fibra. El programa que utiliza, que es el Lingual Leaf PC,
es de uso libre. El Lingual PC, perdón, es de uso libre. El Lingual Lift se da un acceso con la compra de los equipos. Es un acceso a la nube directamente. Y bueno, estos Multifiber Pro son equipos también de certificación de fibra MPO, perdón. Verificación y calificación en cobre. Los vimos un poquito ahí pasando. Segundito. Los vimos un poquito pasando. Ahora un segundito. Sí, creo que tengo un problema con la computadora. Listo, perdón. Ahora sí. Los vimos ahora un poco, la parte de verificación y calificación, las principales diferencias. Tenemos el Link IQ, que es el último modelo que hay, los microescáner y la parte de las ondas inteligentes o las ondas Intelliton de inspección. Se tiene verificación y calificación en fibra también, por supuesto. Y la parte de herramientas, Bootsets and Hand Tools, que ya las vimos al inicio también de la presentación. No me apareció ninguna alerta por acá de consultas. Si tienen alguna consulta, soy todo oídos. Agradecerles por el tiempo brindado. De verdad que apreciamos mucho estas actividades, apreciamos mucho estos eventos y que no tendrían razón de ser si no fuera por ustedes los que nos acompañan el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias y quedo atento a si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Por ahí. De igual forma, como les dije, aquí está mi teléfono, mi correo, cualquier consulta que tengan, cualquier cosita que les pueda apoyar o ayudar. De verdad que para mí es un placer y un honor. Y nuevamente agradecerles por el acompañamiento. Ok, por acá tengo una pregunta de José Bruno. Con el microescáner solo validamos el enlace y no certificamos el enlace. Es correcto, es correcto. Los microescáneres son unos equipos validadores, validan continuidad, pueden detectar POE incluso, pero solo detectarlo, no me van más allá de la detección. Me dicen si hay algún problema con la instalación de cada uno de los pares. Puede dar ese tipo de pruebas de verificación y no de calificación. Más que todo de verificación, no certifica. No sé si quedó por ahí claro, don José. Si no me indicas. Y aquí tenemos otra pregunta muy buena de don Jorge Quiroz. Dice, buenas, se indicó que para la certificación se recomienda solicitar los archivos en formato nativo, que en el caso de Flug Network son .flw. ¿Cómo se leen estos archivos? Excelente pregunta y gracias por realizarla. Al final les mostré la plataforma de Linguar PC, que es una plataforma de uso libre. Esos archivos pueden ser cargados en esa plataforma y de ahí se les puede dar lectura. ¿Cuál es la ventaja de la plataforma? Que no te permite hacer ninguna edición a esos archivos. Entonces, los fabricantes se garantizan de que no llevan ninguna alteración como tal las mediciones. Dice don José, sí, solo que no recuerdo si me entrega la distancia del cableado. Sí, es correcto, te entrega la distancia. Te dice, si vos lo conectas en un extremo, el microescáner, es la pregunta de don José, si lo conectas en un extremo y pones el identificador remoto en el otro, el equipo te dice cuánta distancia hay,
de ese punto al otro extremo. Y si alguno de los pares está abierto, te lo va a indicar también a qué distancia está ese par abierto. A la orden, don José. Más bien, gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, don Jorge. ¿Te quedó claro por ahí, don Jorge, el tema de los archivos nativos? Claro, voy a ponerte acá en la diapositiva que estamos mostrando. De hecho, don Jorge, el nombre de la plataforma para que lo veas. Este es el nombre de la plataforma. Lingware. El Leaf es el de uso en la nube, que es, se da la licencia cuando se compra el equipo. La de uso libre, donde se pueden visualizar cualquiera de estos archivos, es Lingware PC. Esta de acá, Lingware PC. Muchísimas gracias a todos, de verdad, muy agradecido. Si tienen alguna otra consulta, quedo atento. Entonces, ¿ha salido alguna actualización en el software del certificador? Salió una el año pasado, no recuerdo la versión específica, pero podemos, déjame validarlo por acá, un segundito. Y ya te doy la respuesta de cuál es la última versión. Tenemos ya la versión, es la 6.11. Creo que esta salió el año pasado, si mal no recuerdo. Ok. Ah, ok, tenemos otra consultita por acá. Vamos a ver. Para centrales de generación de don Jorge, para centrales de generación aplica también el estándar o hay una específica. Te soy honesto, don Jorge, aquí habría que irse a revisar propiamente los estándares. Si la memoria no me falla, tiene que aplicar el TIA 1005 porque es para ambientes pesados.
lo que me parece podría ser una central de generación. Entonces, que más que todo lo que busca es esa parte de cuando se generan vibraciones o hay temas de humedad, de polvo, los enlaces no se vean afectados. Ha costado un poco más bien el tema de que se apliquen los estándares, porque si vos vas a industrias, todo se instala conforme lo dice el estándar 568, ¿verdad? Y debería aplicarse dependiendo del sitio, ¿verdad? Y de la clasificación. Más, sin embargo, me parece que el TIA 1005 podría aplicar sin problema. A la orden. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a ir finalizando el webinar. Reiterarles el agradecimiento. Más bien, muy contentos de haber compartido este ratito con ustedes. Cualquier duda, consulta, de verdad que quedo a la orden. Hasta luego, feliz tarde.